Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta asociación de comunidad en Microsoft Build. Como siempre es un honor y un gusto estar acá con ustedes. Voy a hablar poco, que siempre me cuesta, pero justamente soy la persona menos importante acá y primero únicamente hablaré presentando a todos estos expertos, increíbles cracks con los que tengo el honor de compartir este escenario digital ahorita. Como saben, vamos a hablar de lo que cada una de estas personas que vemos ahora en pantalla considera que son los mejores anuncios que hubieron hoy. Si ustedes son como yo y sienten que es demasiada información, pues esta sesión es para ustedes, ¿no? Es por ello que hicimos esta sesión para que puedan curar este contenido. Entonces, bueno, ya. Sin hablar mucho más, voy a empezar presentando a Luis Beltrán. Luis Beltrán es investigador en la Universidad de Tomás Bata en República Checa y también es Microsoft MVP para México. Luis tiene más de 10 años de experiencia en desarrollo de software y como docente a nivel superior. Le gustan mucho y siempre verán que su expertise es en aplicaciones móviles, cloud computing e inteligencia artificial. Cree que el conocimiento se incrementa en medida que lo vamos compartiendo, así que por eso siempre lo hemos hablando en muchos eventos y ayuda a organizar conferencias para comunidades de desarrollo en todo LATAM. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas tardes. Estimado Rodrigo, amigo Jesús, muchísimas gracias. Saludos a todos, saludos a las comunidades también que nos están acompañando y siempre un gusto poder compartir experiencias, conocimientos y bueno, nos vamos a divertir. Seguramente hay muchísimas personas acá que justamente están por el empuje que siempre traes, Luis. Segundo, en este tipo de orden totalmente aleatorio, tenemos a Rodrigo Díaz Concha, que seguramente si no lo conocían, lo reconocen porque es quien nos estuvo ayudando con la ruptura del récord Guinness. De hecho, todos los que estamos acá estuvimos involucrados en eso. Es un arquitecto de soluciones y Microsoft Regional Director con más de 20 años de experiencia. También ha sido premiado durante 10 años como Microsoft MVP. No se ve mucho por el ver, pero justamente eso que se veía en su fondo son estos reconocimientos de Microsoft MVP. Tiene numerosas certificaciones y es autor de varios libros como de cursos en plataformas como LinkedIn Learn. Actualmente es arquitecto en jefe de Lumed Health y pues listo. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme, Isaac, y gracias a todos los presentes aquí. Vamos a hablar de cosas interesantísimas. Así es. Y ya para pasarnos a los temas, por último tenemos a Jesús Gil, también lo conocerán como Doctor Rudo SQL, que actualmente es colega acá en Microsoft en todo lo que es Data and AI. Es un consultor con muchísimos años de experiencia, tiene más de 20 años de experiencia en todo Data, también es autor de libros, así como Rodrigo Díaz Concha, y tiene mucha experiencia en todo lo que es SQL, Performance BI, migración de database, y bueno, seguramente también reconocen a todos, tanto a Jesús como a todos los que nos acompañan acá, porque usualmente son speakers a lo largo de toda la TAM. Bienvenido, Jesús. Isaac, muchísimas gracias por esta introducción. Rodrigo, Luis, amigos, un abrazo. Saludos para todas las personas que nos están siguiendo, también en especial para Humberto Jaimes, por ahí nos dijo que le mandáramos un saludo a Humberto. Saludos, Humberto. Si no nos va a matar, entonces programa de radio. Mensaje enviado. Y bueno, pues nada, vamos a platicar aquí de muchas cosas que están saliendo, desde el anuncio que hizo ayer Satya Nadella, hasta todo lo que han estado con las sesiones y todo lo demás, hasta un tuit que por ahí puso Rodrigo y que ¡pum!, explotó por ahí en toda la parte de lo que fue Twitter. Y bueno, pues ahora sí que adelante, empecemos. Sí, ahorita nos cuentas también de ese tweet, es parte de lo que va a hablar Rod. Entonces, empecemos, por favor, con todo lo que es AI, que a mí me gusta muchísimo, seguramente a todos los que nos están viendo también. Entonces, Luis, tú que eres el experto en esto, ¿por qué no nos cuentas qué anuncios fueron los que más te llamaron la atención? Lo que sería tu resumen de lo que más te llamó la atención de los anuncios. Sí, claro que sí. Bueno, pues hay varias cosas que comentar, recién saliditas del horno, de lo que es la parte de inteligencia artificial con Azure. Por ahí voy a hablar de tres secciones. Primero, en términos generales, bueno, hablando de lo que es Azure Bot Service, ya se pueden crear bots sin escribir una sola línea de código a través de una herramienta llamada Bot Framework Composer, pero ahora está la versión 2.0 que incluye capacidades de voz y telefonía, es decir que, por ejemplo, el bot puede interactuar por teléfono con el usuario. También hay otra parte llamada Azure Metrics Advisor, que está disponible de forma oficial. Es un servicio que utiliza Machine Learning para el análisis de datos de series de tiempo, que nosotros vamos a proporcionar y el objetivo es identificar anomalías, por ejemplo, en la telemetría de nuestros sensores, dispositivos IoT, productos, etc. Hay otro que a mí me llama mucho la atención,
que es Azure Video Analyzer, el cual está en versión preview. Básicamente, este servicio une dos, Live Video Analytics y Video Indexer, en un solo servicio cognitivo para el análisis de videos, como el nombre lo menciona. La ventaja es que ahora se puede suministrar un live streaming para obtener insights, detalles en tiempo real y que puedan soportar la toma de decisiones. Por ejemplo, imagina que estás en un supermercado, hay una cámara que pone ahí la administración y que va a estar enviando al servicio de Azure Video Analyzer lo que está ocurriendo en vivo. Entonces, si se detecta una alta afluencia de clientes que están esperando a ser atendidos, se habilite una nueva caja. Y bueno, hay otra parte llamada Azure Applied AI Services, que es una nueva categoría formada por 3 servicios: Azure Cognitive Search, Azure Phone Recognizer y Azure Immersive Reader, orientados a acelerar el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial en tareas específicas para resolver problemas reales de las empresas. Por ejemplo, el análisis de documentos, la inclusión y la indexación de datos no estructurados. ¿Qué son los datos no estructurados? Documentos PDF, por ejemplo, de los cuales se puede hacer un análisis de texto para extraer información. Imágenes, documentos Word, etc. Hablando, de hecho, de los servicios cognitivos, hay 2 novedades. Una es Document Translation, que es una nueva función de traducción. Básicamente, está orientado a que nosotros le vamos a suministrar una presentación de PowerPoint, un documento PDF, un documento de Word, etc. Pero se va a conservar la estructura y el formato del documento original. Entonces, si suministramos una presentación de PowerPoint, con el servicio de Document Translation, se va a identificar cuál es el texto y se va a traducir, por ejemplo, de inglés a español. Pero las animaciones, los estilos, las imágenes, todo eso se conserva. Entonces, ahora imagina la ventaja si tienes que traducir una presentación en varios idiomas, ¿no? Inglés, en checo, etc. Ahorita que está mucho la parte del sector médico, la parte de la salud, hay una nueva capacidad de Text Analytics llamada Text Analytics for Health, la cual permite procesar y extraer conocimientos de datos médicos no estructurados, como pueden ser notas médicas, análisis clínicos, registros de salud electrónicos y más. Entonces, la idea es que, por ejemplo, tú tienes un texto que está a lo mejor emitido por un doctor y se va a identificar el nombre de medicamentos, tratamientos, diagnósticos, dosis, etc. Y finalmente, en el área de Machine Learning hay 2 novedades. Una es PyTorch Enterprise en Azure, que es un servicio que proporciona Microsoft para tener acceso prioritario a solicitudes, soporte técnico, soluciones para revisiones, errores, parches de seguridad. PyTorch, para los que son científicos de datos, bueno, es un framework open source de Machine Learning y Microsoft es un colaborador activo de dicho sistema. Ya hay una contribución, digamos, gratuita, hay una parte en la que tú puedes utilizar este framework, pues gratis, por supuesto, pero para las empresas que buscan soporte empresarial, bueno, pues ya Microsoft proporciona también lo que es PyTorch Enterprise. Y finalmente, están los Azure Machine Learning Managed Endpoints, que también son muy interesantes, porque está orientado a desarrolladores y a científicos de datos para construir, implementar y publicar modelos de Machine Learning de forma rápida. Y nosotros solamente vamos a especificar el tipo de máquina virtual que va a procesar el experimento, vamos a configurar el escalamiento y Azure se va a preocupar o va a encargarse de provisionar los recursos, incorporar la seguridad, actualizaciones del sistema y de hecho, bueno, también recuperación frente a fallos. Este servicio ya se utiliza para servir el modelo OpenAI GPT-3, el cual es un modelo de lenguaje natural de los más grandes en el mundo. Se utiliza en Power Apps, AI Builder, Power Automate, etc. La idea es que, por ejemplo, los usuarios pueden emitir un enunciado común como si estuviéramos hablando con otra persona. Muéstrame los clientes de México cuya suscripción ha expirado. Este mensaje es analizado con OpenAI GPT-3 y se convierte automáticamente en fórmulas de PowerFX para que Power Apps consulte la información solicitada. Y bueno, pues este es el resumen de la parte de inteligencia artificial, que bueno, también hay cosas por ahí más, pero esto es lo que más me llamó la atención. Claro, muchísimas gracias, Luis. La verdad me encanta todo lo que nos comentas de lo que es low code
lo mismo que aprovisiona GPT-3. También lo que nos comentas de telefonía me encanta porque seguramente muchas veces eso era lo que queríamos hacer con este tipo de modelos y qué bueno que ya viene aprovisionado en la misma plataforma, ¿no? Igual lo de series de tiempo y anomalías sabemos que es algo sumamente retador, generalmente hacer ese tipo de análisis de modelos. Entonces, qué bueno que ya lo tenemos, ¿no? Pasando un poquito ahora a todo lo que son anuncios de desarrollo, sabemos que Build es justamente el evento para desarrolladores. Entonces, digo, obviamente, parte de lo que vimos de AI está muy enfocado para desarrolladores, como esto que vimos de los endpoints y del consumo de los modelos desplegados, pero en anuncios de desarrollo en general, Rodrigo, tú que eres experto inigualable acá, ¿qué nos puedes comentar que te llamó la atención? Sí, fíjate que hay muchísimas cosas que podríamos platicar aquí, pero voy a iniciar con el reporte de adopción de .NET 5. Sabrán que .NET 5 es la versión actual de .NET, después de lo que teníamos de .NET Core, que era la evolución de .NET Framework, y ahora lo anunciado con .NET 5, .NET 6, .NET 7, una cadencia anual. En términos de adopción, .NET 5 es usado por más de 5 millones de desarrolladores. Todos estos son datos de telemetría que Microsoft pues recaba a lo largo de los meses. Este es el último reporte, más de 5 millones de desarrolladores y por segundo año consecutivo es el framework número 1 más amado y querido según una encuesta de Stack Overflow, que ya saben, Stack Overflow es esa plataforma de preguntas y respuestas muy útil para los desarrolladores. Entonces es el número 1. También en términos de performance, y fíjate que aquí efectivamente hubo un tweet que puse ayer, de hecho fue una captura de pantalla de una sesión de Scott Hunter, que menciona que .NET 5 es 10 veces más rápido que Node.js. Y el tweet explotó, hay cerca de 600 likes, porque ese es el tipo de cosas que a los desarrolladores y a los tomadores de decisión les interesa para determinar, oye, por dónde nos vamos, cuál es el stack técnico, o qué es eso de .NET, ¿no? ¿Qué es eso? Porque realmente en las comunidades jóvenes, en las universidades, etcétera, .NET no es la primera opción, lamentablemente, y eso es sobre todo por un poco de falta de información, y aquí está un excelente ejemplo. 10 veces más rápido que Node.js. Bueno, vámonos a .NET 6, ya está disponible la versión Preview 4 de .NET 6, que es la evolución de .NET, que va a salir el 9 de noviembre, también ya fue anunciado. 9 de noviembre sale .NET 6. Ahorita estamos utilizando los previews y estamos en una fase de vista previa para, pues, empaparnos de todo lo que va a venir. Entonces, uno de los productos y de las plataformas de desarrollo y de las cargas de trabajo más útiles o más nuevas de .NET 6, no más útiles, sino las más novedosas, es .NET MAUI. .NET MAUI es la evolución de Xamarin Forms, que como sabrán es este framework para poder crear aplicaciones cross-platform que ejecuten en iOS y en Android y en Windows, etc. Entonces MAUI viene a alinear aún más los esfuerzos que Xamarin, incluso antes de haber sido adquirida por parte de Microsoft, ya tenía. Ahora lo alinea con toda esta estrategia de la unificación de .NET que ahora existe gracias a .NET 5 y después 6, 7, 8 y los .NETs que vengan. Entonces .NET MAUI ya está disponible, el Preview 4. Si instalan el SDK de .NET 6, bueno, adicionalmente tienen que instalar algunos templates adicionales para poder crear aplicaciones de .NET 6. Está en una fase de vista previa, no esperen hacer File New Project y que todo funcione a la perfección porque ni siquiera es beta. Ahorita todos estos bits son para que nosotros pues los desarrolladores nos empezamos a meter, ¿no? Y si quieres migrar tus aplicaciones para fin de año, este es el momento adecuado. También Entity Framework Core, versión Preview 4, que está reportado un 70% más rápido que su versión anterior. Y quiero destacar C# 10, la nueva versión y próxima versión del lenguaje de programación estelar de .NET, que es C#. Hay algunas nuevas sintaxis y características nuevas que permiten que hagamos código más limpio. Por ejemplo, una que se me viene a la mente rápidamente es el poder usar global usings. Ya sabes, tienes en la parte de arriba de tu declaración de clase un using system.windows, using system.bla, bla, bla. Bueno, todo eso en cada clase llega a ser, pues, tedioso. Y no lo sabíamos hasta ayer que lo anunciaron, ¿no? No sabíamos que era tedioso. Y ahora tener su propia clase aislada, .cs,
Claro, no le pongan Isaac a sus clases, pónganle, ¿no? que tenga sentido. Y ahí pones global using system, global using, bla, bla, bla. Todos los usings de todas tus clases a nivel de proyectos. Eso es muy interesante. Otra característica es los namespaces que sin necesidad de que puedas declarar o debas declarar unas llaves que abren y llaves que cierran. Y generalmente lo que hacemos es meter todos los miembros dentro del namespace tipo. Ese type que estás declarando pertenece a cierto namespace. Ahora vas a poder hacer namespace Luis, punto y coma, y listo. Ya con eso, todos los miembros que están declarados después de eso van a pertenecer a ese namespace. Nuevamente, no le pongan namespace Luis si es que no tiene sentido, ¿no? Pero tal vez en algunas aplicaciones sí, como por ejemplo hay un servicio de Cognitive Luis, se llama el de inteligencia artificial, ¿no? Bueno. Otro más, vamos a cambiar un poco aquí el tema, yéndonos un poco de .NET. Imagínate, Isaac, que tú tienes algunas aplicaciones web en Azure, tipo aplicaciones web en Azure App Services, o creaste algunas Azure Functions, o creaste algunos flujos de trabajo con Logic Apps. Bueno, App Services, Functions, Logic Apps, API Management y Event Grid son 5 servicios. Pues incrementa, pero son 5 servicios que ahora vamos a poder ejecutar de una forma custom en un clúster de Kubernetes donde tú quieras, donde Kubernetes esté soportado. Imagínate en tu máquina, en tu laptop, o en una Raspberry Pi, o en otra nube, ¿sí? O en on-premises, porque hay una gran cantidad de empresas que siguen utilizando servidores en sus propias inmediaciones. Entonces podemos llevarnos App Services, Functions y Logic Apps y correrlos de una forma local en un clúster de Kubernetes. Eso, Cerebro el día de ayer que lo mostraron, porque abre una gran cantidad de opciones en términos de arquitectura de soluciones y de despliegue, ¿sí? Para cuestiones híbridas y para cuestiones también de nube privada, porque hay algunas instituciones, sobre todo gubernamentales, o ya sabes, que no permiten aún la adopción total de la nube, ¿no? Pero recordemos, sí, claro. Para México, para los que nos están viendo, recuerden que viene la región de Microsoft Azure México, que está siendo construida en Querétaro, ¿no? Y también en Chile, para los que nos están acompañando de Chile, hay una nueva región que estará en Chile. Bueno, pero antes de eso, y cuando eso sea realidad, es interesante que podamos desplegar esto. Voy a cambiar rápidamente el tema. Azure Cosmos DB ya está disponible su modelo de serverless en versión GA. Esto es disponibilidad general. Esto quiere decir que ya hoy pueden crear soluciones que usen Azure Cosmos DB con este modelo de cómputo de serverless, que como sabrán es el modelo de cómputo ideal para soluciones nativas de la nube porque pagas por el uso. Pagas por el request, en este caso de Azure Cosmos DB, no tienes que preaprovisionar tus bases de datos y hacer el cálculo de los, ya sabes, hay una unidad de medida de request unit y esto que Jesus nos podrá dar más detalle acerca de eso, que es ya del tema de data, pero esto es muy interesante si quieres utilizar una base de datos geodistribuida como Azure Cosmos DB y no quieres pagar trillones de dólares, ¿no? Puedes pagar, puede ser serverless, puede ser muy barato. Es increíble, sobre todo para los que tenemos soluciones en Azure, es muy increíble. Y otro más rápidamente, para poder probar tus aplicaciones de una forma local, siempre es bueno contar con un emulador. Si estás usando Azure Cosmos DB, ya hay un emulador para Linux y para Mac, una nueva versión de esto para si estás desarrollando en Linux. O en Mac OS es perfectamente posible. Y voy a terminar ya en línea recta, prometo callarme y darle la palabra a Jesus, es GitHub Codespaces. Imagínate, Jesus, que pues necesitas editar o necesitas colaborar en cierto proyecto, pero tienes una gran cantidad de dependencias que tendrías que instalar en tu equipo, ¿no? ¿Y cuántas horas nos llevamos en hacer la instalación de un equipo, ¿no? O sea, es un par de días, mínimo. Mínimo. Eso es un trauma cuando hay que formatear la máquina o cuando se incorpora alguien nuevo en un equipo de desarrollo. Es de, a ver, bueno, pues instálate el equipo y volvemos a hablar en 2 días, ¿no? Bueno, ahora en GitHub Codespaces puedes tener un entorno de desarrollo completo con todas las dependencias conectado a tus repos de GitHub. Imagínate esto. Y todo el entorno de desarrollo accesible a través del browser. Es decir, tú puedes entrar a un browser a cierta dirección,
tras bambalinas está Visual Studio Code, el mismo motor de edición de código que contamos en Visual Studio Code, pero en el browser y con todas las dependencias que necesita tu proyecto, en términos de paquetes, instalación de algo local, no sé, contenedores de Docker, lo que necesite tu proyecto. Es un clic y ya tienes todo el entorno de desarrollo. Eso está genial para colaborar en proyectos, pues ya sea en tu empresa, ¿no? O también de open source. Penúltimo, Microsoft Teams Toolkit 2.0, la nueva versión del Toolkit de desarrollo para crear aplicaciones y soluciones que usen Microsoft Teams, que como sabrán, tiene una adopción que no me atrevo a dar un número, es impresionante, es monstruoso Microsoft Teams, y la pandemia de COVID-19 ha mostrado que Microsoft Teams es la herramienta, ¿no? La herramienta para colaborar. Entonces, con Microsoft Teams Toolkit puedes tú crear aplicaciones, ¿no? ¿Por qué no hacer una aplicación para esta plataforma si es que está tan difundida y para poder colaborar con otras personas? Y por último, Visual Studio 2022, no hay algo que yo les pueda dar de vínculo para descargar ni nada, pero es muy interesante y es histórico este anuncio de Visual Studio 2022 porque será el primer entorno de desarrollo de Visual Studio, de esta familia de IDEs, que será de 64 bits. Esto es interesante si tienes más de 100 proyectos en una solución. Hoy en día necesitas unos 32 GB de RAM mínimo para que, ¿no? O si tienes más proyectos en una solución, es un tema. Créanme que yo en un proyecto tenemos más de 250, 260, no sé qué número, pero Visual Studio 2022 va a ayudar a tener mejor rendimiento y mejor carga y mejor utilización de memoria en ese tipo de proyectos y otras características que si están interesados, métanse a la discusión. Está disponible el poder participar para que entre todos, pues opinemos acerca de qué queremos ver en Visual Studio 2022. Y con eso paso a callarme. Muchas gracias. Gracias, Rod. Me encanta lo que nos comentas respecto a cosas con flexibilidad, de escalabilidad, de agilidad, ¿no? Y a lo que nos comentas de Cosmos DB, de según el sapo, la pedrada. Entonces, me emociona todo lo que nos comentas. Entonces, digo, ya habías hablado de Cosmos DB, igual. ¿Qué más cosas hay de data, Jesús? Cuéntanos. No hay aplicaciones sin data, ni data sin aplicaciones, ni AI sin data. Entonces, para acabar de cerrar la pinza, cuéntanos, por favor. Todo va directo a la base de datos, porque definitivamente a partir de ahí todo toca de esa manera, ¿no? Básicamente, para cerrar lo que comentó Rodrigo, se agregaron por ahí la parte de lo que tiene que ver con el tema de seguridad y la parte de criptografías para la parte de Cosmos DB, que fue lo más interesante. Y del lado de data propiamente, Azure Synapse. En el Azure Synapse tenemos 3 anuncios, link para el Dataverso, la parte de soporte para Spark 3.0.1 y uno que me parece así súper interesante, la parte de que Apache Spark ahora ya va a poder trabajar con lo que se conoce como el Hardware Acceleration. Les platico un poquito. Básicamente en este punto, cuando nosotros estamos trabajando para poder estar echando a andar el Apache Spark y todo lo demás, de repente nos quedamos cortos. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a poder trabajar con toda la parte de lo que son las GPUs, el procesamiento gráfico, y la parte de lo que es el matriz de compuertas programables, el FPGA, y con ello, obviamente, está pensado para que nosotros podamos estar generando la aceleración de lo que es Apache Spark para el procesamiento de datos y pasarlo a su vez a lo que sería la parte del aprendizaje automático, lo que sería Machine Learning, ¿no? Y ahí en ese punto, pues obviamente está muy pensado para lo que tiene Luis en ese sentido. Otro anuncio súper importante es la parte de Azure Purview. Azure Purview va a admitir ya la parte de lo que va a ser MySQL y Database for Postgres. Es decir, va a empezar a tomar bases de datos NoSQL, estas bases de datos de código abierto, y las va a tomar como fuentes de metadatos para la clasificación y la extracción de linaje. Básicamente, con esto lo que se está haciendo es que se extiende el alcance típico que se tiene en el que nada más estaban cerrados a solamente puro producto Microsoft
ahora ya lo abre y abre todo esto para la parte del data map y obviamente ayuda muchísimo para todo lo que va a ser el visualizaje del linaje, es decir, de dónde proviene la información para cuando se empieza a transformar y hacia dónde va dentro de lo que es el modelo de Azure Purview. Otro punto, la parte de Database for Postgres y Azure Database for MySQL, se anuncia que en los siguientes meses va a estar disponible para los desarrolladores, para clientes, etcétera, que se registren y que obtengan una cuenta gratuita de Azure. Por los primeros 12 meses van a obtener hasta 750 horas de trabajo con estas dos bases de datos. Claro, no hay lonche gratis. Esto es a través de la parte de Flexible Server y con Flexible Server ellos van a poder estar obteniendo esta parte gratuita completamente. Ventaja, obtienen alta disponibilidad, redundancia única y también la redundancia de zona. Y además de esto pueden tener un Service Level Agreement del 99.99% con esta parte nueva que se está agregando y que es gratuita en ese sentido. Y para concluir, tres anuncios, la parte de Power BI. En el primer Power BI, obviamente, ya todos los que están trabajando con informes incrustados, embeddeds, etcétera, van a poder incrustar su reporte en Jupyter Notebook. ¿Ok? Y en Jupyter Notebook ustedes van a poder estar trabajando, van a poder estar interactuando directamente ya con sus datos, explorar análisis, etcétera, directamente con la parte de Jupyter Notebook. Y dos anuncios en la parte de Power BI Premium. En el primero se agrega la API o API de automatización a las capacidades de implementación de Pipeline. Esto va directamente contra la parte de los desarrolladores debido a que ahora van a poder estar incluyendo lo que sería Azure DevOps y la parte de Azure Pipeline para la implementación de activos de Power BI, algo que se había estado solicitando para la parte de seguimiento, ciclos, flujos, etcétera. Ahora ya se tiene y se está agregando ya esta parte en un modelo de preview. Y por último, la parte de lo que se conoce como el Streaming Data Flow y la parte de agregaciones automáticas. En junio 2021 se agrega ya este preview para que puedan acelerar la creación de informes, el consumo, el respaldo de proyectos de grandes conjuntos de datos, Big Data, toda esta parte de explotación de información, Data Flow, la parte de lo que van a ser Data Lakes, etcétera. Todo ello van a permitir que todos los creadores de reportería y de informes en Power BI puedan incorporar datos en tiempo real de una manera fácil y de una manera sencilla y que hoy están requiriéndonos todo este tiempo. Entonces, hasta ahí mi reporte, Joaquín. Muchísimas gracias por todos los anuncios. Entonces, ya lo saben, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, muchas gracias a todos nuestros speakers. Pues métanse, vamos a probar todos estos anuncios. Y bueno, si quieren seguir la conversación, ahí nos pueden buscar a todos por redes sociales y con gusto podemos seguir por allá. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias totales. Nos vemos. Adiós.